Bueno, buenas tardes, muchas gracias por seguir acompañándonos. Vamos a pasar a la segunda parte, a la última parte del evento, en donde las relatoras de cada una de las mesas nos compartirán las conclusiones a las que llegaron las mesas de trabajo, y les pido a las relatoras que tienen hasta 3 minutos por participación para presentar sus resultados. Muchas gracias. Voy a pedir la presencia de la licenciada Ana Isabel Ojeda Esquerra, que participó en la primera mesa sobre violencia feminicida. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un placer el haber estado en este ejercicio esta mañana, un ejercicio que considero desde la mesa en la que estuve participando de feminicidios, un ejercicio muy participativo, con muchas propuestas, con muchas inquietudes, que nos damos cuenta realmente de que este trabajo que se realizó el día de hoy debe de tener sus frutos, que no debe de quedar nada más así, que fue un evento muy bonito, con mucha participación, sino que algo que realmente se lleve a ese documento tan esperado y que todas las instituciones pues hagamos lo propio. Quiero comentarles que en nuestra mesa hubo mucha participación, como lo dije en un principio, y de manera muy puntual voy a decir algunas de las situaciones que se vieron ahí. El documento, en ese documento pues ya va más explícito todo lo que se comentó. Yo ahorita solamente de manera puntual lo voy a decir porque pues como ustedes saben nos dieron hasta 3 minutos. Primeramente, y ya se me acabaron, ¿sí? Pues sí, así es. Muy bien, miren, primeramente lo que nosotras ahí estuvimos viendo es que carecemos de una estrategia tanto a nivel nacional como a nivel local y municipal para poder hablar sobre el tema de feminicidio. Hace falta una política de prevención. ¿Sí? Comentaban que el 911 no está resolviendo los asuntos de violencia en contra de las mujeres, que la gran mayoría de los feminicidios primeramente hubo llamadas al 911 y el cual no está resolviendo. Hay que considerar que el feminicidio no es el resultado, de otras formas de violencia, de otras formas de maltrato que en la mayoría de las veces se tienen invisibilizadas. Que aquí en Sinaloa no existe una investigación. Hace falta una coordinación institucional, no hay. Se manejan por las instituciones cifras diferentes, no hay una homologación de esas cifras, por lo tanto no nos permite hacer pues unos diagnósticos verídicos. Hay que visibilizar la violencia social, la delincuencia organizada. Hace falta que para quien no aplique la ley, tenemos pues una ley de acceso a las mujeres, tenemos una ley general de acceso, pero hay quienes estén incumpliendo. Entonces hace falta consecuencias, que tengan consecuencias esas personas que no están aplicando lo que dice la ley, que no se está aplicando lo que señala la alerta de género. Se habló mucho sobre la capacitación, la sensibilización, un seguimiento, ¿sí? Muy importante resaltar la sensibilización, la permanencia en las instituciones de aquellas personas que ya están capacitadas y sensibles al tema, que tengan permanencia en los lugares. Hubo también la participación de trabajar con hombres generadores de violencia para que asuman su responsabilidad. Se habló sobre los modelos integrales de atención. Realmente pues que haya un modelo que todas las instituciones podamos acceder a él y aplicarlo. Se habló también sobre el modelo de justicia restaurativa, sobre el nuevo sistema de justicia, ¿sí?
y sobre los dos grandes problemas que tenemos, uno de ellos se dijo es la falta de recurso y el otro gran problema es la impunidad. Y las acciones que se comentaron para hacer sobre la falta de recurso, pues es responsabilizar a los 3 órganos de gobierno sobre todo lo que se tiene que trabajar en feminicidio, que no nada más sea el gobierno federal, sino también el local y el municipal. Y en la impunidad, pues de nueva cuenta trabajar con las sanciones para quienes no cumplan. Y creo que ya me pasé. Muchas gracias. Enseguida escucharemos los resultados de la mesa 1B sobre violencia feminicida, por lo que pedimos la presencia de la maestra Argelia López Valdés. Me quedó alto el micrófono. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro. En la mesa en la que me tocó estar también tuvimos bastante participación, entre otros, de todo lo que se estuvo viendo en la primera mesa. También hubo mucha incidencia en esos aspectos. Nosotros estuvimos también viendo que existe una persistencia en los grupos criminales, que se ha incrementado mucho el consumo de drogas de todos los tipos sintéticas y que esto también ha generado que se incrementen los feminicidios. También se ha visto de una manera y se hizo mucha mención en relación a que hay un alto índice de denuncias, sin embargo no se les da seguimiento a las víctimas de las denuncias, no hay un acompañamiento psicológico, no hay un acompañamiento jurídico, luego a la instancia en que ya pasan estas denuncias a judicializarse no se les da un seguimiento, no se concluyen con estos procesos de carácter penal y eso genera también un incremento en los feminicidios. También se habló mucho sobre la falta de sensibilidad en relación a que cuando se empiezan los procesos, se acude por parte de una mujer a presentar una denuncia, las medidas de protección que se dan son muy laxas o son muy poco efectivas y eso incrementa el nivel de riesgo en estas mujeres que deciden ir a denunciar. También en la incidencia y el incremento de la violencia feminicida se vio como factor esta situación o esta condición en la que hay una situación económica que genera en las mujeres una enorme vulnerabilidad y esta dependencia económica hace que muchas mujeres no denuncien o cuando van a denunciar y estas medidas de protección son tan laxas las ponen en un riesgo muchísimo más elevado. Dentro de las propuestas que pudimos obtener fue el retomar los protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, así como el protocolo ALBA. Se mencionaba mucho que aquí en Sinaloa no se está dando ese seguimiento al protocolo ALBA, que ya se cuentan con los recursos, pero no se implementa. Y también reforzar los lineamientos de la articulación de los sectores que se tiene relación con la violencia feminicida. La atención a las mujeres que son susceptibles y que pueden ser captadas por grupos criminales y una incidencia en la cultura de los servidores y las servidoras públicas que atienden a las mujeres, que hacen o generan en las mujeres que sientan un rechazo al momento de que acuden en busca de auxilio hacia las autoridades. Y eso sería todo. Damos la palabra a la relatora de la primera mesa sobre violencia familiar, la licenciada Beatriz Ivonne Bueno Araujo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Durante la presentación de la nota técnica se discutieron las principales causas y consecuencias de la violencia familiar. Se reflexionó porque se escogió Sinaloa como sede del presente foro. 5 municipios con alerta de género. Asimismo, se discutió cómo atender desde las instituciones la violencia familiar ante las dificultades técnicas del proceso de justicia y problemas jurídicos, además de la urgencia de políticas públicas a largo plazo transeccionales que traspasen los cambios de gobierno. Sobre los elementos contextuales que favorecen una mayor incidencia de la violencia familiar destacamos
En el ámbito de lo comunitario se destacó la pobreza, la desigualdad social y la prevalencia de una cultura patriarcal y machista. Por ejemplo, la narcocultura, en la que se ve a las mujeres como objeto, o en la difusión de la violencia contra las mujeres a través del cine, la música, la televisión. Las instituciones responsables de la sanción de la violencia familiar, como la Fiscalía y el Ministerio Público, tienen una actuación que revictimiza por carecer de perspectiva de género. Además, se debería mejorar la línea de emergencia y habilitar en todos los municipios. Entre los principales problemas que deberían ser atendidos por el programa se destacó la violencia familiar como problema de salud pública, al generar problemas físicos y psicológicos como la depresión, suicidio, conductas autolascivas. No existe protocolo de atención y manuales de procedimiento para mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, con diagnóstico psiquiátrico y o con adicciones. Por su parte, sobre las acciones prioritarias que deberá contener el programa, se enfatizó en diseño de protocolos adecuados para la niñez, para fortalecer habilidades de las niñas y su empoderamiento, ofrecer una educación y crianza con perspectiva de género a través de la separación sustantiva de Estado y o religión, y que difundan sin riesgo el trabajo de las instituciones que atienden violencia familiar. Diseño de protocolo de protección de la vida de las personas que trabajan en atención o en refugio de la violencia familiar, ya que es un trabajo de alto riesgo. Asimismo, para el personal que trabaja en estas instituciones, los sueldos son insuficientes y no cuentan con prestaciones y seguridad social. Eso es, compañeras, compañeros, violencia laboral. Mayor presupuesto para los centros de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia familiar, así como personal especializado suficiente. Y garantizar la vivienda y un empleo para las mujeres víctimas. Por último, sobre monitoreo, seguimiento y evaluación al programa se conversó que el programa incluya una evaluación de las personas usuarias del mismo, diseñado por especialistas en el tema. También una evaluación institucional para las personas que operan en el programa. Dar seguimiento del presupuesto, esto es muy importante para todas y para todos. ¿Dónde y en qué se eroga el presupuesto público? Esto pudiera ser a través de un observatorio ciudadano y una auditoría de género. Muchas gracias. Damos la palabra a la relatora de la segunda mesa sobre violencia familiar, la doctora Priscila Rebeca Salas Espinosa. Buenas tardes. Las propuestas de la mesa de violencia familiar se parecen mucho a las de la mesa 1A. Y bueno, es un resumen concentrado a los 3 minutos. Una de las propuestas se centró en enfatizar la prevención en los medios de comunicación, en las escuelas, pero sobre todo con los funcionarios y funcionarias que son quienes tienen que aplicar las medidas. Hace falta una coordinación interinstitucional para que lleguen las acciones y los presupuestos a las personas que los necesiten. Tenemos que invertir la pirámide, yo creo. Que los refugios y las instituciones que atienden la violencia familiar se adapten a las necesidades de las mujeres y no al revés. Las mujeres necesitan que los horarios sean más extensos, que las personas que atienden estén capacitadas, que sean atentos y empáticos. Es necesario que se dé seguimiento a los casos de violencia familiar hasta que tengan una solución.
que los protocolos que ya existen se apliquen puntualmente. Se sugiere la aplicación del protocolo ALBI y el protocolo ALBA. 2 protocolos, ALBI y ALBA. No, es ALBI. Mesas de seguimiento de los sistemas. Que haya una instancia reguladora y coordinadora de aquellas instituciones que trabajan la violencia familiar para que el trabajo sea enfocado y no se disperse y puedan coordinarse. También es necesario implementar un mecanismo para denunciar y sancionar las omisiones y anuencias de los operadores jurídicos y los operadores de otros ámbitos en la atención de la violencia familiar. Y es necesario que se fortalezcan las medidas cautelares. El protocolo ALBI es diseñado por Cassandra allá en Sonora y es un buen protocolo, ella les puede contar. Enseguida escucharemos los resultados de la primera mesa que trató la violencia laboral y docente a cargo de Jesús Antonia Suzuki Lugo. Gracias, excelente tarde para todas y todos. La mesa sobre violencia laboral y docente se subdividió en 2 en último momento por la buena asistencia que se tuvo a la misma y se tomaron los acuerdos de cómo regular la mesa de manera muy democrática, que fue lo que gustó de inicio. De igual manera, ¿sí?, se participó en lo que fue el diagnóstico, ¿sí?, regional, partiendo de lo que fue la ficha que nos pasaron y donde tomamos el acuerdo de subdividir lo laboral de lo docente sin que se viera que el segundo impacta en el primero, ¿sí? Desde lo que es la visibilización de la NMX 025 para la igualdad laboral, ¿sí?, a partir de la formación educativa integral, ¿sí?, del estudiantado en las universidades. De la misma manera, ¿sí?, se aclaró lo que fue la conceptualización de acuerdo a la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres sobre lo que se tipifica, sobre lo que se explica como violencia docente, ¿sí? Entonces, en ese ámbito, contextualizado y visibilizado los problemas a nivel región norte de nuestra nación, se expone que no están respetándose los protocolos para el nivel básico obligatorio, ¿sí?, que existen pero no se respetan como tales, ¿sí? Y en el nivel superior, en el nivel del universitario, que la ley orgánica de cada una de las universidades de nuestra nación atiendan en ella algunas cuestiones sobre la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Otra de las propuestas de manera clara y precisa fue educar con perspectiva de género desde los planes y programas, ¿sí?, para lo que es la transversalización de la igualdad, ¿sí? Tipificar el delito desde el Código Penal de cada uno de los estados para que realmente se pueda hablar de violencia laboral y docente, ¿sí? Armonizar la ley de responsabilidades de los servidores públicos desde el Código Penal de la misma manera, ¿sí?, y armonizar el marco jurídico para las sanciones correspondientes por la violencia laboral y docente, ¿sí? Hay otras más, pero me están marcando el tiempo. ¿Perdón? Violencia laboral es el tema en general, ¿no? Laboral y docente. Ahí no hablaron de las guarderías que está dañando tanto a las madres de familia que trabajan y no hay en dónde llevar a sus hijos. El recorte institucional en las escuelas, que antes salían sus hijos y sus hijas a las 2:30, 4 de la tarde. Si me permiten, sí fue muy explícita la mesa, sí. Eso fue lo que discutió la mesa. Así es. Las observaciones en la plataforma. Así es.
Pedimos ahora la presencia de Elisa Esther Chavarín Campos, quien nos hablará de los resultados de la segunda mesa sobre violencia laboral y docente. Buenas tardes. La segunda mesa que tuvo que ver con la desagregación, porque como comentaba la compañera, hubo mucha demanda para la mesa de violencia laboral y docente. En lo que respecta con la segunda mesa, se presentaron la nota técnica, la ficha técnica, donde estuvimos detectando los diferentes indicadores que se presentaban tanto en la violencia laboral como en la violencia docente, teniendo como una prevalencia en el tema de violencia laboral la discriminación, el acoso y el hostigamiento, tanto laboral como sexual. De ahí partimos para hacer nuestras expectativas, nuestras propuestas. Me voy a permitir leerlas porque quiero que queden establecidas como tal, porque fue un trabajo colegiado y que consideramos muy importante que se refleje y que se visibilice. Tuvimos la iniciativa de que se haga un grupo interdisciplinario integrado por organizaciones civiles que sea especializado en perspectiva de género para que coadyuve con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a su vez sea integrante del sistema para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres a nivel nacional y a nivel estatal. ¿Para qué? Para que cuando se tenga denuncias por acoso sexual o por acoso laboral, hostigamiento sexual, hostigamiento laboral dentro de las dependencias, se puedan externar dentro del sistema de violencia, pero que sea por voz de las ONGs, las que estén también ayudando para que se dé el seguimiento, para que se pueda atender y cumplir con las demandas que se tengan. Un presupuesto etiquetado con perspectiva de género para los programas de POA, de la Planeación Operativa Anual de todas las dependencias, de las instituciones que conforman el sistema de violencia, con partidas presupuestarias para capacitación, atención y seguimiento del mismo sistema. Legislar acciones para la inclusión de la multiculturalidad de personas indígenas en los sistemas educativos, en la cual si no se respeta y cumple se tenga una penalización. ¿Por qué retomamos este punto? ¿Ya son los 3 minutos? ¿En serio? Ah, ok. Es porque en la mesa se externó el problema que tenían 2 compañeras que venían de población indígena atendiendo programas para niños indígenas y niñas en CEPIC y que tuvieron un despido, y entonces por ello es que se requiere que se tenga también un seguimiento específico para mujeres indígenas a la hora de que haya despidos, acoso y hostigamiento laboral. Y por último, para ser más rápido, contrataciones colectivas a mujeres indígenas con prestaciones sociales para proteger derechos laborales, y penalizar el acoso y hostigamiento laboral a través de la armonización legislativa para atender la discriminación por género. Gracias. Damos la palabra ahora a la relatora de la mesa 4 sobre violencia comunitaria, Mariel Dayana Vega G. Bueno, en lo que resuelven el problema técnico, hoy yo agradezco estar hablando aquí porque Giovanna de 16 años, Dayana de 6 y Miriam no pueden hacerlo porque las instituciones nos están debiendo. Como feminista estoy molesta y sí agradezco el espacio de usar la voz, pero que sepan que la deuda es grande y no vamos a dejar de joder. Porque la violencia comunitaria también es la omisión que como sociedad tenemos. Tenemos un problema que es un contexto violento como lo es el de Sinaloa. Sabemos que existe la narcocultura, las drogas, niñas, niños, adolescentes y mujeres estamos captadas por este. También identificamos las problemáticas dentro de las comunidades virtuales, es decir, el acoso en redes sociales, la distribución de fotografías sin permiso, entre otras problemáticas que no se están atendiendo desde el Estado. Identificamos que es necesario, como problema en la mesa, que el contexto sea lo realmente válido al momento de desarrollar las políticas públicas que nos van a regir. No ha habido una integración de buenas prácticas de administraciones pasadas, no echemos en saco roto todo en lo que ya se ha trabajado. Dentro de las propuestas, hacemos una integración de buenas prácticas de otros administradores en las cuales la interseccionalidad
la equidad y la igualdad sean ejes rectores para la contratación y funcionamiento. Instalación de módulos que permitan que la ciudadanía se acerque como estrategia en los espacios donde no se acostumbre el uso o no hay acceso a las tecnologías. Establecimiento de protocolos con comités vecinales que permitan explicarles cómo dirigirse y a dónde. Nosotras hoy somos privilegiadas de tener educación y saber con quién acudir cuando hay un problema. Pero hay miles de mujeres que son las verdaderas víctimas que no tienen oportunidad ni siquiera de salir del hogar. Hacer a los hombres partícipes de su reeducación, no es tarea de las mujeres educarlos ni de su mamá. Incidir en los estereotipos discriminadores que promueven los medios de comunicación y digitales a través de reglamentos e iniciativas legislativas que asignen autoridades competentes en los temas, no más cuotas políticas donde acomodamos a personas que no tienen la capacidad de resolver nuestros problemas. Profesionalización e interculturalidad de funcionarios que atienden a víctimas, así como la asignación con perfiles adecuados en puestos estratégicos. Estamos hablando desde el primer policía que te va a atender al tener un tema de acoso en la calle, como el que te va a atender en el MP y no te va a estar revictimizando y echándote la culpa porque qué hacías esa hora y con lo que traías puesto. Recordemos, como lo dije, la violencia más grande comunitaria es hacer caso omiso a lo que nos está sucediendo como mujeres fuera de las instituciones. Muchas gracias. Para finalizar la intervención de las relatoras, escucharemos los resultados sobre la mesa de violencia institucional a cargo de la maestra Gloria Isela García Cuadras. Bueno, muy buenas tardes y atendiendo al tiempo voy a tratar de ser muy breve, no sin antes dar las gracias a CONAVIM por su atinada concertación de todas estas instituciones y mujeres y hombres que estamos muy preocupados por el quehacer y por la agenda nacional que va definitivamente a generar resultados en este estado. Esos son mis votos. En la mesa institucional de primera mano se presentaron la nota técnica y a cargo de la moderadora, la doctora Rosario, fuimos una a una tomando nota de las advertencias y de las incidencias que cada una de las participantes y el participante de la mesa estuvo allí. En el tema institucional creo que está envuelto casi todas las áreas que atendemos de una u otra manera los temas de mujeres y yo quiero hacer énfasis en la necesidad de una sensibilización, una capacitación real, permítame decirlo con mayúsculas, a las y los funcionarios que atendemos a las personas que llegan a presentar quejas o denuncias. La mayoría de los casos las personas no están capacitadas ni tienen esa perspectiva para advertir que se está cometiendo un hecho ilícito, una omisión o en el peor de los casos una total indiferencia hacia los actos que estamos haciendo énfasis y denunciando. Entonces, por eso consideramos que es necesario contar con una capacitación real a las y los servidores públicos para que brinden un servicio con perspectiva de género. Y en la mesa, gracias a la persona que estuvo de Baja California, perdón, pero se me va ahorita su nombre, aunque es originaria de Oaxaca, bien dice, hay que tener perspectiva de género, pero perspectiva de género e interculturalidad. Porque es importante también tomar en cuenta que acuden a hacer denuncias personas que no manejan el idioma español, que tienen una lengua o un dialecto y es imposible para el Ministerio Público tomar una declaración, pero tampoco tiene herramientas rápidas para tomarla en el dialecto o en la lengua, perdón, en la lengua que se tenga. Otro incidencia u otro eje que quisiéramos hacer énfasis es el implementar un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación y en su caso que se contemple una sanción al servidor público o a la servidora pública cuando impida o obstaculice el acceso a la víctima a la justicia que se merece. También consideramos que hay que implementar un servicio profesional de carrera con perspectiva de género, incluso considerar a las personas que han estado inmersas en los temas de perspectiva para que sean consideradas. Y en el tema de capacitación hacemos énfasis en que no solo hay que mandar a los subalternos, hay que estar las personas que de alguna u otra manera estamos en órganos de dirección y de ahí corren de manera vertical las líneas sobre las cuales va a actuar esa institución. También consideramos que hay que tener unos datos muy concretos sobre los hechos de violencia para que eso pueda permitir
generar acciones que vayan directas a erradicar este tema de violencia institucional. Hay otros temas que creo que quedan por aquí, pero seguramente en la relatoría que haga mi compañera Natalia Reyes van a estar muy puntuales de lo que en la mesa se dijo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de todas las relatoras que hicieron posible que todos nos enteráramos de los resultados obtenidos en las mesas, y ahora vamos a pedir la presencia de la doctora María Candelaria Ochoa Ábalos, quien nos dirigirá unas palabras a manera de conclusión previa. Bueno, como dije en la mañana, muchas gracias a todas ustedes, a todos ustedes por venir. Quiero decirles que hay asociaciones civiles de mujeres que están presentes, están fiscales, la fiscal de Nuevo León, no sé si hay otra fiscal, están diputadas y regidoras, muchas gracias también por estar presentes, están funcionarias de instancias de las mujeres y están también quienes están a cargo de servicios de seguridad y de política pública. Sí, este foro es para que propongamos el programa nacional en donde cada una y cada uno tenemos responsabilidad, en donde el programa es para esas y esos funcionarios, regidoras también allá. Sí dije regidoras, ¿verdad? Sí, bueno. Porque cada una y cada uno tenemos responsabilidad. Y les quiero decir que en la CONAVIM vamos a integrar 3 ejes muy importantes. Y yo quisiera explicárselos rápidamente. El eje de la transversalidad, el eje de la interculturalidad y de la interseccionalidad. Estos 3 ejes en realidad deberían ser los ejes que desde hace años se manejan, pero que en los programas no están más que mencionados, porque no sabemos todavía hoy cómo integrarlos. Y yo les voy a decir solamente 2 ejemplos. Las mujeres vivimos atravesadas por la violencia, desde que nacemos hasta que morimos. Si somos niñas, si somos jóvenes, si somos adultas, si somos viejas. Y eso es algo que tenemos que estar teniendo presente todos los días. También las mujeres vivimos esas violencias por estar estudiando, por estar en la casa, por ser profesionistas, por estar en la política, por ser fiscales, por ser funcionarias públicas, pero también por vivir en una zona rural, en una zona urbana, en una zona indígena. Y esas son las categorías de los 3 ejes que estamos planteando. Por eso, también los retos que tenemos es integrar la diversidad de mujeres. Y la diversidad de mujeres, porque siempre pensamos en la violencia contra las mujeres de clase media, heterosexuales y más o menos ilustradas. Todas las que salen de esa categoría se pierden de vista. Este programa lo vamos a tratar de integrar. También una cosa que nos debería hacer reflexionar mucho es sobre los fenómenos de la violencia y cómo se reproduce esa violencia en el ámbito familiar. Hoy tenemos altos índices de violencia familiar que terminan en feminicidio por el padre, por el hijo, por el hermano, por el compañero. Entonces también tenemos que reflexionar sobre eso. También necesitamos promover campañas en donde estén… Ay, gracias, querida. Necesitamos promover campañas sobre la igualdad entre las mujeres, entre hombres y mujeres y entre los hombres. Siempre pensamos en las campañas para prevenir la violencia y luego van dirigidas a las mujeres. No, las mujeres vivimos esas violencias, por eso tenemos que generar campañas desde otra mirada, y es la mirada de las violencias entre mujeres y hombres y entre hombres. O sea, los índices de violencia también tenemos que leerlas entre los hombres
y entre las mujeres. Una cosa que creo que es muy importante y que ustedes lo conocen mejor que yo es los fenómenos de la violencia hacia las mujeres en donde está el crimen organizado. Sin duda, ese tema además nos rebasa, pero seguridad pública tiene que tener una función en esta materia. Y luego hay infinidad de arreglos familiares. Tenemos que reconocerlos como tal, porque eso también, excluir a las otras o a los otros, es violencia. Entonces necesitamos reconocer esos nuevos arreglos familiares. Y sin duda, la violencia hacia las niñas y adolescentes. Cuando hablamos de mujeres, se nos pierden las niñas y se nos pierden las adolescentes. Y quienes reproducimos también esas violencias, no podemos dejar de mirar que esas niñas y esas adolescentes después serán también mujeres violentadas. Así que yo también las invito a que este tema tenemos que reconocerlo como un problema. Una cosa que yo estoy haciendo y que es muy importante es que la CONAVIM tiene que retomar su normatividad en función del protocolo ALBA y del protocolo AMBER, no otro. Tenemos que garantizar que se homologuen en todo el país los protocolos. El protocolo de búsqueda de niñas y adolescentes y el protocolo de búsqueda de mujeres. Y solamente 14 estados tienen los protocolos. Así que retomamos esta función que durante años la CONAVIM no la retomó, pero necesitamos homologar esos protocolos. No ALBI, no rosa y no protocolo violeta. Tienen que ser protocolo ALBA y AMBER para que todas las fiscalías trabajen en la misma dirección y allí no gasten más dinero. Nosotras somos las que normamos estos protocolos, las que los promovemos, solamente tenemos que irlos generando. Una cosa que para mí a mí me preocupa mucho es también las reformas legislativas, y yo estoy yendo a los estados en donde también me reúno con las diputadas y diputados para proponerles 4 cosas, 4 primeras reformas que tenemos un diagnóstico muy específico. Ya no existe abuso sexual infantil. Desde hace más de 12 años es violación. Las reformas en los estados tienen que derogar eso de abuso, porque entonces no se penaliza. Necesitamos reconocer que eso es violencia y violación. Así que una de las primeras recomendaciones en Sinaloa. La segunda, el matrimonio infantil está prohibido. Ni aunque tenga 16 o 17 años y el permiso de la mamá, el papá, tutor, tutora, no, es más, yo digo que ni se deberían de casar, pero bueno, insisten, ¿no? Entonces sí tenemos que garantizar que la Constitución y los códigos civiles y penales no permitan el matrimonio infantil, ni de hombres ni de mujeres, de ninguno. El otro tema que es muy importante en este sentido es todos los estados, prácticamente 27, reformaron sus códigos penales para incluir el homicidio en razón de parentesco. ¿Y saben a quién han metido a la cárcel? A mujeres indígenas de las zonas rurales y que no hablan bien el español por causas de aborto. Y las mujeres que incluso no sabían o no tenían la información están pasando hasta 65 años de cárcel. ¿Saben lo que eso significa para el tejido social? Romperlo totalmente, porque dejan a otros hijos que son abandonados. Y el aborto en algunos estados ni siquiera se penaliza con una penalidad muy alta. Hay incluso estados que no lo penalizan, pero cuando mucho tenía 9 años. Pero la andada, la ola derechista nos incluyó este delito y se tiene que derogar ese delito de homicidio en razón de parentesco.
tenemos que hacerlo. Estamos obligadas a ver a las otras mujeres, a las que no están aquí, porque nosotras, lo decía yo en una mesa, bien o mal hemos librado esas violencias, pero las que no están aquí, esas son a las que nos debemos, con esas son con las que tenemos que trabajar. Así que tenemos que derogar y les propongo que hagamos una gran campaña nacional por eso, por derogar ese delito que sanciona, penaliza y criminaliza a las mujeres más pobres y con menores recursos. También tenemos que hacer algo que me dijeron que en Nuevo León lo van a hacer y que ya es una propuesta, que es cuando sucede un feminicidio, tenemos que hacer investigación retrospectiva. Fiscal, usted ya dijo que sí. Vamos a hacer ese proyecto piloto en Monterrey, porque en Nuevo León, porque queremos saber en dónde están los nudos de cómo no se previene un feminicidio. ¿Cuántas veces llamó, quién la atendió, en dónde presentó la denuncia para poder resolver y desanudar esos nudos? Necesitamos hacerlo. Claro, ¿no? Entonces necesitamos hacer. También les quiero decir que el próximo año, cuando se salgan las convocatorias para recursos, para las alertas y los centros de justicia, solo vamos a financiar 5 líneas de investigación o 5 líneas de trabajo: prevención, prevención y prevención. Porque necesitamos, antes de tener centros de justicia que nos cuesten 50 o 60 millones de pesos, una política pública se hace para evitar el problema, no para acrecentarlo. Entonces necesitamos que haya prevención, prevención y más prevención. Y una de esas líneas de prevención es con policías municipales. Ellos son, en el nuevo sistema penal acusatorio, los primeros respondientes, y necesitamos que cuando tengan una llamada de auxilio realmente puedan auxiliar y que no se hagan omisos ningún nivel de gobierno. También vamos a financiar investigación y procuración de justicia en las fiscalías. Ya tenemos 3 fiscalías que están en este proyecto piloto, de San Luis Potosí, de Zacatecas y de Quintana Roo. Allá anda un equipo ahora en Quintana Roo, porque necesitamos que las fiscalías resuelvan los nudos gordianos que no han podido. Y también la otra línea va a ser el Poder Judicial. La próxima semana se va un equipo a Zacatecas a capacitar a 100 jueces, porque necesitamos que juzguen con perspectiva de género. Lo necesitamos, es urgente. Las mujeres necesitamos justicia. Y finalmente les quiero decir que vamos a tener 2 encuentros, yo espero este año, pero siempre la agenda federal nos cambió el orden de los foros, pero un encuentro con peticionarias de alertas de violencia de género. Necesitamos escuchar, ser receptivas, entender, comprender, pero también necesitamos que las peticionarias escuchen desde la CONAVIM dónde tenemos el problema, porque no es fácil, es que ustedes deberían de hacer, y estamos haciendo un montón, esto que les estoy contando lo estamos revisando a fondo, pero también necesitamos que como funcionarias entiendan, porque muchas de las asociaciones civiles luego están en ese nivel, entiendan y comprendan cómo podemos ir avanzando para erradicar las violencias contra las mujeres. Lo digo y se los quiero decir aquí en este foro. Yo no quiero más alertas de violencia de género. Yo no quiero 32 alertas. Yo quiero que verdaderamente hagamos una política de Estado para prevenir de manera seria, profesional, para hacer una atención oportuna, profesionalizante, sensible, para hacer una política verdaderamente encaminada a la erradicación de las violencias. Muchas gracias por su participación.
Para cerrar el evento, finalmente, solicitamos la presencia de la doctora Reina Araceli Tirado Gálvez, directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, quien nos dirigirá un mensaje en representación del gobernador del estado. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlas y saludarlos, reconocer en primer lugar el esfuerzo que cada una de ustedes, que cada uno hicieron este día para dedicarlo a un asunto de vital importancia. Lo decía muy bien la doctora Candelaria, para elaborar el Programa Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Un programa que habrá de tener las principales directrices, donde habremos de alinearnos desde los municipios, el estado de Sinaloa, y aquí quiero aprovechar para saludar a una gran amiga que desde su trinchera, desde el estado de Sonora, aquí vecino, está haciendo un gran trabajo, y es mi homóloga Blanca. Bienvenida a esta tu casa. De igual forma, aprovecho para agradecerles la participación desde los diferentes estados a quienes se encuentran y que cuenten con la infraestructura del Instituto Sinaloense de las Mujeres para sus traslados, porque siempre es un poco atenuante, o a nosotros al menos cuando llegamos a la Ciudad de México y cuando decimos que venimos de Sinaloa, pues sí cuesta ganar un prestigio, que en Sinaloa también habemos gente trabajadora echada para adelante, y que de igual forma tenemos un modo de irnos preparando para que sigamos conduciendo esta parte medular. Quiero agradecer también el apoyo para cada una de las actividades en materia de prevención a la licenciada Marta Mesa, a la licenciada Alejandra Velati. De igual forma, acá atrás, y siempre un gran aliado, al Enrique Ildefonso Báez Sigüenza, de la Secretaría de Seguridad Pública de Programas Preventivos, porque ha sido un gran aliado. Y nos han mantenido el enlace siempre en las mesas de trabajo. Es bien importante que cada una de las dependencias, que cada una de las instancias lo hemos vivido en cada reunión del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluso en el sistema nacional, la importancia de trabajar de manera coordinados. Por eso, de igual forma, agradezco que esta tarde esté la doctora Beatriz Rodríguez, la doctora Mireya Castro. De igual forma, veía a Julián Araujo, quien siempre desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos participa y le ha dado un puntual seguimiento. Incluso ayer que me tocaba saludar al maestro José Carlos Álvarez Ortega, quien es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, coincidimos en un evento donde se puso en marcha la segunda etapa en la ciudad de Mazatlán del programa Pura Prevención, Puro Sinaloa, un esfuerzo coordinado de varias instituciones para efecto de lo que aquí se veía ahorita, importantes como en materia educativa. Cómo a través de la niñez, cómo a través de las niñas y de los niños tenemos que ir generando esas acciones, esa concientización, ir sembrando la nueva semilla en esta cultura de la igualdad. Quiero compartirles que este fin de semana tuvimos la fortuna, las instancias municipales, a quienes saludo a través de Leonor de Rosario, saludo a todas de cada uno de los municipios. Muchas gracias, porque pues las jornadas de cada semana implican un esfuerzo, un gasto, un recurso, y ustedes siempre están bien puestas con la camiseta, con todo el fervor y con toda la pasión, desde muy temprano hasta muy tarde. Quiero compartirles que en Mazatlán recibimos a Rigoberta Menchú en un programa que trajo la Asociación Mexicana de Juzgadoras, y donde la magistrada María del Sol ahí nos decía, nos dio la oportunidad a las instancias de poder intercambiar ideas. Hubo una ponencia que en lo particular me llama la atención, que fue la de la magistrada Paula Villegas Sánchez Cordero. Estuvo magnífica, y ella comentaba y abrió: si seguimos teniendo foros donde la mayoría sean mujeres, va a llegar el momento en que los foros se queden vacíos. Necesitamos urgentemente continuar involucrando a hombres. El tema es igualdad de mujeres y de hombres. Y es bueno el ver la participación, se las agradezco, porque cada vez estamos encontrando grandes aliados. Ahorita quiero saludar también a un gran amigo, a Pablo Navarrete, que también nos ha estado acompañando las semanas pasadas, incluso con reuniones muy importantes del sistema estatal
sobre el protocolo ALBA de lo que decía la doctora Candelaria. Temas como la alerta de violencia de género. Yo quiero platicarles que a la doctora Candelaria la conocí cuando fue diputada federal y conocía y sigue conociendo lo que funciona de la alerta de violencia de género y de lo que adolece. Y desde ahí, a su arribo a la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres, pues ha dicho, dentro de las situaciones importantes que hay que continuar fortaleciendo en la alerta, como la sanción a las funcionarias y a los funcionarios, una de las tantas mejoras que tiene que haber, y que segura estoy que ahorita que ella está al frente habrá de continuar reforzando este tipo de situaciones. Quiero compartirles también que lo que veíamos aquí del tema de las adicciones, el día de ayer también en un esfuerzo coordinado con la Secretaría de Salud, donde incluso participó CEPAVI, participó CIPINA, incluso la Secretaría de Educación Pública, se veían los parámetros de cómo ha aumentado el alcoholismo y la drogadicción y cómo tiene el impacto también en el tema de violencia. La Secretaría de Seguridad Pública en las mesas de trabajo nos ha indicado que los días que más violencia sucede aquí en el estado de Sinaloa son los miércoles y los sábados. Y eso nos habla también en materia preventiva, ahorita que lo decía la doctora Candelaria, cómo tenemos que ir previniendo desde antes que sucede el hecho para poder rescatar las vidas de mujeres y de niñas. Ayer estuvo presente la doctora Priscila Salas, una reunión muy importante con el Congreso del Estado, encabezadas por la diputada Graciela Domínguez, por la diputada Francisca Belló, y donde participó el fiscal general del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, porque el estado de Sinaloa somos uno de los estados que aún no tenemos un protocolo ALBA. Sin embargo, ya hay un esfuerzo coordinado, incluso por el honorable Congreso, que se destinó una partida, y en esa mesa de trabajo se priorizaba la importancia de poner a andar este protocolo ALBA. Ha sido una de las situaciones que nos ha encargado CONAVIM para efecto de poder salvar vidas. Incluso hay una ruta que se elaboró por parte de la doctora Priscila Salas, y ella lo decía, al darse cuenta cómo a veces las familias que seguían una ruta, que no había la ficha de búsqueda, y cómo que en un esfuerzo coordinado es importante ver qué se está haciendo bien y qué hace falta por mejorar. Por eso es que este tipo de foros nos permiten a quienes estamos al frente de las instituciones poder generar las acciones eficaces. Les comparto que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, la semana pasada sostuvo una reunión con los colectivos de mujeres. En esa reunión se veía la importancia y se manifestó, por algunas de las que están aquí estuvieron presentes, la importancia de generar acciones, temas como el acoso laboral y el acoso sexual, y de igual forma cómo teníamos que retomar la coordinación. Decirle, doctora María Candelaria, que aquí en Sinaloa la alerta de violencia de género sirvió, como lo ha dicho el gobernador, para sensibilizar y para poner en el primer tema, desde antes de que se elaborara el Plan Estatal de Desarrollo, el tema de la agenda de mujeres. Sin embargo, ayer lo decía el fiscal general del estado, el doctor Juan José Ríos Estavillo, las estadísticas de feminicidios del 2017 al 2019 han ido a la baja. Sin embargo, hay una cifra que va en aumento, y lo decía usted, doctora Candelaria, la violencia familiar. Tenemos un gran repunte de la violencia familiar y nos habla de una descomposición de un tejido social de décadas, una situación delicada y una situación que implica la tarea de todas y de todos, desde quienes estamos al frente de las instituciones de gobierno, como también de la sociedad civil. Es la única manera como podemos avanzar en esa reconstrucción. Lo ha dicho muy bien la señora Rosy Fuentes, el tema de valores, que tenemos que ir juntas y juntos a esta reconstrucción del tejido social. La tarea está en la misma dirección. Decirle, doctora Candelaria, que la agenda de mujeres es una agenda internacional que baja a lo nacional, como usted bien lo ha ido expresando en los diversos foros. Y también hay algo importante: la agenda de mujeres es una agenda sin colores, sin partidos políticos. La meta es la misma:
seguridad, justicia, prevención. Sabemos lo que hace falta. Por eso celebramos que las partidas vayan enfocadas a justicia, a esa impunidad que se debe acabar. Estamos en esta lucha comprometidas y comprometidos. Desde el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, que aceptó la situación de cómo estaba en el 2017 la situación de las mujeres, y cómo a través del Banabim, que es un buen software, en Sinaloa nos ha permitido identificar cuáles son los principales 3 tipos de violencia. El número 1 es la violencia psicológica, el número 2 es la violencia física y el número 3 es la violencia económica. A partir de ese registro que hemos hecho quienes integramos el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, se redireccionó la política pública en secundarias que tienen foco rojo. Yo creo que ese tipo de buenas prácticas tenemos que replicarlas a nivel nacional, incluso mucho con el sector educativo. Aún falta mucho por hacer, sin embargo, el tema educativo es uno de los principales baluartes que tenemos que sostenernos. Cuando una mujer tiene educación, tiene mayor libertad de elegir, y cuando a esa mujer le damos las herramientas necesarias, como las prácticas que hay en el Centro de Justicia, después de haber salido del círculo de la violencia, la empoderamos, le damos también una segunda oportunidad de vida para ellas y para sus hijos. Aquí hay un asunto importante que vale la pena retomar. Desde el Instituto Sinaloense de las Mujeres seguiremos reforzando en materia de expertas, con psicólogas, con psicólogos, con abogadas y con abogados, los acercamientos en comunidades y en colonias. Así lo han pedido los colectivos, así lo ha pedido el gobernador del estado. Y de igual forma, el gobernador del estado mencionaba, la única forma de realmente avanzar es trabajar en equipo, es coordinar esfuerzos, es poder garantizar un mejor Culiacán y un mejor estado de Sinaloa. Por ello, doctora Candelaria, le agradecemos que haya puesto sus ojos para que Sinaloa fuera sede de este foro. Decirle que cuenta y seguirá contando con una mano aliada para seguir avanzando en estos temas que tanto aquejan a las mujeres y a las niñas. Agradecerle a usted, a su equipo, y reiterarles la mejor disposición, y que por un mejor Sinaloa sigamos caminando todas y todos unidos. Es cuando. Le quiero ceder el uso de la voz para que clausure a la licenciada Blanca Saldaña. Sí. Híjole, me caí de sorpresa, pero agradezco y reconozco la generosidad de mis amigas sinaloenses. Y de veras es un gusto siempre estar en los eventos de la doctora Candelaria Ochoa, porque ella está haciendo escuela con quienes estamos participando en los diferentes espacios. Yo soy Instituto Sonorense de las Mujeres. Mi gobernadora es mujer y tiene un gran compromiso también por las causas de las mujeres y de las niñas. Pero eso solamente lo vamos a lograr si la sociedad civil, como Leti Burgos, que está aquí con nosotras, Marilena Barrera, que son quienes nos dan la agenda de género, la agenda social. La sociedad civil y las académicas nos van diciendo el rumbo que debe de tomar la política pública para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes. Yo estuve en la mesa de feminicidio, doctora Candelaria Ochoa, una mesa muy participativa, muy plural, y creo que desde todos los espacios podemos contribuir. Y sin más preámbulo, y agradeciendo la invitación de la doctora Ochoa y la generosidad de mi amiga Reina, homóloga, declaramos clausurado este magnífico evento de enseñanza-aprendizaje, siendo las 3 de aquí, ¿verdad? 3:10. Y pues me van a llevar al Panamá para recordar a mi madre. Muchas gracias y buen provecho y buen viaje de regreso a todas.